Estamos en el despacho de Pedro Beltrán, abogados, y hoy vamos a hablar de una iniciativa que va a tener lugar el próximo fin de semana del 30 y 31 de mayo. Se trata de un congreso que se va a celebrar en México y que está dirigido a empresarios españoles y también de la zona para conectar, para buscar sinergias y encontrar pues aquella oportunidad de negocio que todos los empresarios buscan hoy en día. Vamos a hablar en primer lugar con Cecilia Santangelo. Ella se está encargando de organizar este congreso y es la persona que va a acudir en nombre de este despacho junto a Pedro Beltrán a México. Cecilia, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Anabel. Buenas noches, muy bien. Me imagino que muy atareada, con mucho trabajo con la organización del congreso, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Tenemos, bastantes proyectos en mente, tenemos que movernos de una manera muy rápida porque el congreso está ya a fin de mes, prácticamente nos quedan unas semanas, 2 semanas. ¿Qué es lo que estáis organizando exactamente de cara a este congreso? Bueno, en realidad estamos organizando, este congreso se divide en 2 vertientes, puedo decirte, ¿no? Una vertiente jurídica y una vertiente económica, ¿vale? En la vertiente jurídica te comento, van a existir letrados, abogados bastante importantes, prestigiosos, de todo el área de América. O sea, como Canadá, Estados Unidos, México propiamente, y bueno, Brasil también, y nos van a dar unas ponencias de la forma de invertir, cómo se puede invertir en esos determinados países, ¿no? La forma jurídica y bueno, también los beneficios fiscales que se pueden obtener con estas inversiones. Y en cuanto a la vertiente económica, ¿no? Sí. Van a acudir, empresarios europeos destacados, la verdad, para exponernos también sus proyectos o sus planes de futuro en cuanto a las inversiones en esos determinados países. O sea que bueno, tenemos varios frentes abiertos. Aparte, contarte que también nos han llamado empresarios españoles que les interesa mucho ir al Congreso. Así que los tenemos ahí. Vamos a tener una buena representación de España en ese congreso. La verdad que sí, tanto la vertiente económica como jurídica, tanto empresarios como abogados prestigiosos se van a poner allí en el congreso a exponernos las ponencias claro. Cecilia, a los empresarios, en este caso españoles, pero me imagino que igual los europeos, en los de cualquier parte del mundo, la zona de Iberoamérica es una zona muy atractiva ahora mismo para invertir. Hay países como Brasil que están en pleno auge y es una oportunidad única para gente que quiere hacerlo pero no sabe a lo mejor cómo. Es un poco buscar la forma y que salgan de allí sabiendo cuáles son los pasos que tienen que dar y cuáles, sobre todo en materia de legislación, las trabas con que se pueden encontrar, ¿no? Claro, efectivamente, uno de los principales o requisitos básicos, requisitos no bien requisitos, sino uno de los objetivos básicos realmente de este proyecto es eso, poner en contacto a empresarios de España con empresarios americanos, con empresarios mexicanos y que realmente puedan invertir y hacer unos negocios que sean productivos. Para el empresario mexicano igual, me imagino que ese retorno lo estarán esperando ellos también, desde luego, de la mano de este congreso, ¿no? Sí, efectivamente, los están esperando y bueno, estamos haciendo todo lo posible para que contacten tanto los empresarios mexicanos como los empresarios españoles. Sí. Para terminar, ¿nos puedes explicar un poquito en qué va a consistir tu ponencia en ese congreso? Bueno, Anabel, antes de contarte lo que va a consistir mi ponencia, me gustaría decirte que, vengas al Congreso de México. Ahí vas a ver bastante... A mí no me lo digas 2 veces, yo encantada. Pues, mira, le vamos así a Pedro a ver si te patrocina el viaje y te vienes. Bueno, pues eso estaría muy bien. Vale, ojalá, te quiero ver allí, vamos a hacer todo lo posible. Muy bien, bueno, gracias. Te cuento te cuento en breves líneas. Sí. ¿Vale? Voy a hablar sobre la patente europea y la patente internacional y más o menos las características de cada una y en qué se diferencian entre ellas. Muy bien, pues lo dejamos ahí. Cecilia, esperemos que vaya muy bien ese congreso, que estemos ahí para verlo, aunque sea trabajando. Ojalá, claro. Y que todo salga como esperáis. Vale, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Anabel, muchísimas gracias. Pues después de conocer todos los detalles sobre ese congreso que se va a celebrar en México los días 30 y 31 de mayo, vamos a conocer un poco mejor cuáles son los países más interesantes de Latinoamérica donde podemos invertir. Vamos a hablar para ello con la abogada de Pedro Beltrán Abogados, Asunción Valero. Asun, ¿qué tal? Buenas noches, Anabel. Bueno, pues me imagino que habrá países en los que sea más interesante o quizá menos complicado y más rentable invertir en Latinoamérica. ¿Cuáles son esos países y por qué?
Bueno, esos países, nosotros antes de nada quería decirte que como sabes somos la AEA, que ahora se ha convertido en AEA International Liars Network. Nosotros tenemos asociación prácticamente en todos los países de Latinoamérica y contactos consolidados desde hace 10 años. Sí. Por lo tanto, la coordinación que este despacho hace para fomentar la inversión de empresarios españoles ahí es bastante buena y ayudamos bastante en este sentido. Por otra parte, lo que me preguntabas de países donde se pueden invertir en Latinoamérica, hay 2 puntos negros, eso por supuesto. En general, la mayoría son bastante recomendables para invertir en este momento. 2 puntos negros, que serían Argentina y Bolivia. Por todos es conocida la reciente expropiación de Repsol por parte de Argentina. Y luego, aparte, el presidente indígena Evo Morales de Bolivia, pues la verdad es que tampoco tiene unas actitudes muy pro-españolas. Por lo tanto, yo destacaría 2, la verdad, entre todos 2, y prácticamente en este orden, México y Brasil. México, por su parte, las ventajas yo creo que son evidentes. Es el país más grande de habla hispana de todo el mundo, tiene 110 millones de habitantes. Por ejemplo, solamente en México DF y la conglomeración de poblaciones de alrededor ya son 20 millones de habitantes. O sea que eso es bastante. Realmente para invertir, bueno, es prácticamente el mejor de Latinoamérica en este momento. Es cierto que es un país peligroso, entre comillas, que tiene cierto índice de delincuencia, pero también hay otras zonas del mundo, y por ejemplo en Estados Unidos y en Nueva York también hay delincuencia y peligrosidad, y sin embargo no se deja de invertir en Estados Unidos y mucho menos en Nueva York. Además, México, no sé si sabrás que en 1 o 2 años su economía va a superar a la española. También tiene el beneficio de la unión aduanera que existe entre Estados Unidos, fomentada además por la reciente visita de Obama a México. Sí, que esto además fomenta muchísimo más la integración económica entre los 2 países, o sea que ayuda bastante. Por otra parte, tampoco si sabes que el BBV, por ejemplo, es uno de los bancos españoles que tiene mucho rendimiento en México. Santander y BBV, que son los grandes de nuestro país, Anabel, resulta que hacen balance y las pérdidas que lamentablemente tienen hoy en nuestro país son compensadas por los beneficios que obtienen en Latinoamérica, donde tienen una gran presencia además. Qué curioso. Sí. Brasil, háblanos de Brasil, otro Brasil es el segundo también que hemos en pleno dicho. auge. Sí, Brasil es el segundo que hemos dicho. Bueno, están a la par prácticamente. Nosotros además tenemos mucha presencia en Brasil porque estamos asociados con uno de los despachos más importantes de ese país, que tiene su sede precisamente aquí en nuestro despacho. Entonces, por lo tanto, la facilidad para canalizar ese tipo de inversiones de empresarios españoles en este país para nosotros es muy fácil y para la gente que quiera un poco pues eso, asesorarse, nosotros le damos ese tipo de ventaja y asesoramiento. Y un país que parece que está al borde del cambio, Cuba. ¿Qué tal es como destino Cuba, para invertir? Cuba real, al borde del cambio, ¿crees? Bueno, la verdad es que se está empezando a ver la posibilidad de que ya los cubanos puedan montar un pequeño negocio. Cuba, ellos le están llamando, además le dan un nombre muy Cuba curioso. lleva tantos años en la situación, claro, bueno, realmente yo creo que aún hoy en día sigue siendo un punto negro. Anabel, nosotros nos recomendaríamos, por lo menos en este momento, invertir en Cuba. Creo que es archiconocido, que todavía sigue en una situación un poco lamentable. Está claro que es de los pocos países con dictadura comunista que existe, gracias a Dios. Pensábamos que con la salida de Fidel esto iba a cambiar, pero desde luego que con su hermano Raúl, este anacronismo político yo creo que va a costar un poquito quitárselo de encima. Además, no tenemos que olvidar que existe un embargo de Estados Unidos y por lo tanto cualquier persona o empresario que decida invertir en Cuba está claro que va a quedar bloqueado para la entrada en Estados Unidos y no creo que ahora mismo le convenga a ninguna empresa española, creo que elegirían otro tipo de país seguro. Bueno, luego no olvidemos también, depende del sector financiero en el que queramos invertir, también podemos contar con Chile y Perú. Chile es un país más pequeñito, aunque tiene una economía bastante importante y está bien organizado. Perú está un poco desorganizadillo, pero sin embargo tiene un crecimiento económico bastante exponencial, o sea, es bastante importante. No olvidemos las ventajas fiscales de Panamá, que eso está claro. Y luego hay otros países también que ofrecen unas ventajas fiscales al inversor foráneo. En general, por eso nosotros vamos a hacer el congreso próximo en México, que ha comentado mi compañera Cecilia, un poco para poner una estructura más formal a todo este tipo de inversiones que nosotros recomendamos. Bueno, pues la verdad es que pienso que cualquier telespectador que nos esté viendo en este momento y que esté pensando en invertir en Latinoamérica, le ha quedado muy claro dónde debe y dónde no debe ir. Sí. Así que muchas gracias, Asun, nos vemos pronto. Suerte en ese congreso. Igualmente. Gracias.
Pues vamos a continuar conociendo cuál es la labor y el trabajo que se realiza desde aquí, desde Pedro Beltrán Abogados, en relación a los empresarios que quieren invertir en Latinoamérica y cómo se les conecta y cómo se les asesora para que finalmente lleven estas inversiones a buen puerto. De ello vamos a hablar con Victoria Yarmoluk, que es abogada del despacho Pedro Beltrán Abogados. ¿Qué tal, Victoria? Hola, Anabel, buenas noches. Bueno, pues cuéntanos, ¿cuál es la labor que desarrolláis desde aquí, desde el despacho, en relación a estos empresarios que quieren invertir en Latinoamérica? Cuéntanos. Sí, Anabel, en primer lugar lo que hacemos es atenderlos en una entrevista personalizada. Intentamos ver cuál es el sector productivo que interesa a cada persona, porque depende mucho de la necesidad de cada cliente, y bueno, abrimos el expediente. Atendemos en muchos idiomas, hablamos, bueno, yo hablo ruso, inglés, español, Pedro también atiende en francés, alemán. O sea que intentamos ser polifacéticos en ese sentido. Y ahora mismo la verdad es que con un mercado español que se encuentra bastante estancado y unos mercados europeos que tampoco presentan muy buenas perspectivas, pues hay mucha gente que está interesada en invertir. Sobre todo hay empresas que se ven obligadas a salir fuera, Anabel, porque claro, la economía ahora mismo no les permite por lo menos encontrar nuevas posibilidades. Y Latinoamérica está siendo un destino preferido de muchas de ellas. ¿Y cuáles son las dudas con las que vienen esos clientes vuestros que de repente se plantean la necesidad, más que el deseo, la necesidad de salir a invertir fuera? Me imagino que será un momento en el que les asaltan muchas dudas y vuestra labor también será un poco asesorarles y despejarles un poco el camino. Sí, sí, sobre todo aclaramos las dudas sobre qué país puede ser el más adecuado para el tipo de inversión que buscan. También, como ya te he dicho, como el estado de economía de España pues todavía se encuentra en un estado de ajuste y el futuro, por ejemplo, tampoco nos predice muchas oportunidades, pues ahí las empresas lo que buscan es un país en concreto que pueda ofrecer posibilidades de desarrollo. Y bueno, uno de ellos, lo que yo podría pensar ahora mismo es desde luego Brasil, lo que ha dicho mi compañera Asun también, porque bueno, muchos inversores creen que aparte del desarrollo económico que estamos observando en el país, hay acontecimientos deportivos muy importantes, el Mundial, las Olimpiadas, y mucha gente piensa que en los próximos por lo menos 3-5 años hay muchas posibilidades y que seguramente se puede recuperar, pues aparte de dinero y recuperación económica, pues muchas oportunidades de prestigio, de reputación, de poder expandir en todo el mundo en general. Muy bien, pues esperemos que este congreso sirva también para impulsar a esos empresarios que están pensando en invertir fuera y que sea un éxito, que seguro que lo va a ser. Gracias, Victoria. Gracias, Anabel, gracias a ti. Pues para terminar vamos a hablar con el artífice de esta idea, de este congreso que, como les decíamos, se celebran los días 30 y 31 de mayo, y él es Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches, Anabel. Y no muchas gracias por venir aquí. Iniciativas. Bueno, sí, es que mi mente es como un volcán en erupción. Estás siempre pensando, dando vueltas. Voy a ver si lo paro un poquito porque va un poco acelerado. Pero es una buena forma, como comentábamos con las abogadas de este despacho, es una buena forma de ese volumen de clientes que tenéis, que sabéis que quieren invertir en Latinoamérica, pues darles la oportunidad de que in situ conozcan pues las ventajas que tiene, ¿no?, salir de España en este momento y llevar negocios fuera. Yo creo que son dos cosas, los clientes y por otra parte la infraestructura que tenemos de la AEA, que está hecha desde hace 10 años y que tiene una presencia muy importante en Latinoamérica y en los demás países del mundo. Nosotros cubrimos los 195 países del mundo, hay 195 en el mundo, no hay más ni tampoco menos, son 193 más Taiwán y Palestina. Y en Latinoamérica tenemos una presencia muy destacada con despachos de primerísimo nivel. Por ejemplo, en Guatemala es el expresidente de Guatemala, que ha sido presidente hasta hace poco tiempo del país, en Uruguay el ex vicepresidente de Uruguay, y claro, en este nivel permite, yo no voy a decir que sea tráfico de influencias, porque no queda muy bien la palabra, pero evidentemente tienes más puertas abiertas cuando quieres entrar en un sitio. Son gente a la que se le ponen al teléfono, a la que abren la puerta y... Bueno, pues en Argentina, por ejemplo, que fue nuestro vicepresidente inicial, es Ricardo Lafarriere, que fue embajador de Argentina en España, luego senador en el Parlamento argentino. Son gente de mucho nivel en sus respectivos países y esto también es una cosa que tenemos que ofrecer, porque además la AEA
la sede central está aquí, en este despacho donde estás tú ahora. Claro. Quiero decir que nosotros no somos la sede central en España, somos la sede central a nivel mundial. También somos la sede en España, porque hay una parte de la AEA que es la sección nacional. Pero claro, se ha hecho mucho trabajo durante muchos años, muchas horas, muchas noches de dormir poquísimo, muchos viajes también profesionales para contratar despachos, y hemos conseguido una red de primer nivel, y eso es generalmente poco conocido, pero es una infraestructura que está ahí y que está al servicio de los empresarios alicantinos, de los empresarios españoles y de los empresarios europeos, porque este congreso no es un congreso de España para Latinoamérica, claro, no, claro. Es un congreso de Europa para América. Quiero decir que está Estados Unidos, tenemos un abogado también de primer nivel de Estados Unidos, está Canadá también, hay otros países de habla inglesa, que también en América hay países de habla inglesa, que no es solo, incluso en Sudamérica también, Y después, no es solo España, porque también tenemos todos los países de Europa. América es central ahora para la inversión, son países que están creciendo. Chile creció el año pasado al 6%, México está en el 4%, Brasil en el 3,5%, y recordemos que nosotros vamos para atrás, no para adelante, con lo cual es un momento ideal para poder invertir allí, y las empresas españolas, como decía muy acertadamente mi compañera Asun, están salvando sus resultados gracias a América Latina. Por tanto, hay que hacer cosas. Además, en esta época de crisis lo que hay que hacer es moverse. No quedarse quieto en su casa lamentando las desgracias, sino moverse y hacer muchas cosas. Claro. A lo mejor resulta que hay que trabajar más por menos, bueno, pues no es lo ideal, pero sí, también hay que diversificar, ¿no, Pedro? Hay que diversificar en diferentes proyectos, probar uno, probar otro, y no cansarse nunca de probar y de intentarlo. Sí, claro. estar con... Lo importante es estar despierto y con ideas, y tratar de pasarlo lo mejor posible con las ideas. Exacto. Porque también con las ideas, cuando salen, se disfrutan. Y se puede disfrutar trabajando también. Hay que recuperar el amor por el trabajo. Seguro que sí. Nos comentaba Victoria Yarmoluk que entre ella y tú habláis un montón de idiomas, y que unos cuantos, sí. y que os encargáis pues, de comunicaros con esos clientes también que vienen al despacho y que son extranjeros, sí. y que buscan vuestro asesoramiento. Sí. En realidad, ¿cuál es la labor que hacéis con estos clientes extranjeros? Bueno, toda la labor, toda. Es que en Alicante hay muchísimos extranjeros, y nosotros... Bueno, no está bien que lo diga, porque no está bien decir esto quizás con la que está cayendo, pero nosotros no estamos en crisis. Quiero decir, el despacho no está en crisis, al contrario, estamos creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos una clientela extranjera también muy importante. Victoria habla ruso porque es rusa, habla también perfectamente inglés, y bueno, por mi parte soy bilingüe en inglés, en francés también, en alemán, en italiano y otros idiomas. También hablo rumano. Ahora estoy estudiando hebreo, que me está costando un poquito. Eso es un poco más difícil, pero vamos, como los israelitas hablan inglés, tampoco tenemos demasiado problema en eso. Pero gracias a todo esto, ¿qué hacemos con los extranjeros? ¿Es tu pregunta? Bien, asesorarles en todo lo que necesitan. Compraventas, se siguen comprando viviendas por extranjeros. El 40% el año pasado fueron de rusos. El mercado ruso superó al mercado inglés incluso. Y herencias, la gente se muere, las herencias son complicadas cuando son de extranjeros. Matrimonios mixtos, bueno, el 25% de los matrimonios el año pasado fueron mixtos. Sí. Quiero decir que había un cónyuge español y otro extranjero. Eso luego con los divorcios también da dificultades, con los hijos, etcétera. Todo este abanico de posibilidades. En definitiva, hoy no hablar inglés es un problema grande para encontrar trabajo, especialmente en esta zona. Los que hablan inglés lo tienen mucho mejor. Yo pienso que una persona que hoy hable inglés y alemán encuentra trabajo seguro, en España o en Alemania. Y bueno, hay que hablar inglés y también hay que hablar alemán. Claro, esto puede sonar un poco raro o un poco fuerte, pero es que el alemán es el idioma principal de Europa, no es el inglés. Si vamos a la Europa continental, en Europa continental no hay nadie que hable inglés, ningún país, ni uno solo. Está el Reino Unido, fuera de la Europa continental, Irlanda. El resto se puede hablar el inglés como segundo idioma, no como primer idioma. Y el alemán es el idioma central de Europa, es Alemania, es Austria, es el 80% de Suiza, es Luxemburgo en gran parte, es Liechtenstein. Bueno, es central el alemán en Europa, con lo cual yo creo que lo que tenían que hacer nuestros telespectadores, sobre todo los que desgraciadamente no tengan trabajo, es aprovechar este tiempo para aprender idiomas, porque hoy con los medios que hay se puede aprender idiomas casi gratuitamente con un ordenador.
y aprovechar, aprender inglés, aprender alemán. Hoy el que hable alemán consigue trabajo en Alemania, lo vemos constantemente en el diario de Información. Claro. Hay reportajes sobre entrevistas, entonces sí, es un sector que hay, es algo que tenemos que cuidar. A mí, por mi parte, es que me han encantado siempre los idiomas. Yo no hablo idiomas por ninguna razón familiar, es decir, yo soy de Alicante, mi bisabuelo era de Alicante, mi abuelo también, mi padre, bueno, mi madre es de Madrid, pero en fin, no tengo nadie en la familia que haya, sin embargo, pues desde pequeño pues me ha gustado y sigo, es decir, sigues aprendiendo, tengo 50 años ahora, aunque aparente menos. Por supuesto. Entonces, pues sigo aprendiendo y sigo estudiando, y si mi ideal es aprender 10. Ajá. Pero, en fin, esto puede ser una exageración, porque tiende un poco a la exageración, pero los telespectadores podrían perfectamente ponerse a estudiar como mínimo inglés y alemán, o a lo mejor diría que antes alemán que inglés, Ajá. porque hoy con el alemán se llegaría antes a conseguir trabajo que con el inglés. Bien, pues nos apuntamos esto en la agenda. ¿Tú cómo lo llevas? Yo el alemán nivel iniciación y el inglés nivel medio. Bueno, pues hay que mejorarlo, ¿eh? En el coche se puede, en el coche se puede escuchar, en el coche se puede escuchar perfectamente. La tele, ponerla en inglés. Canal Plus tiene películas en inglés subtituladas en inglés. Quiero decir, pues esas son opciones que hay que aprovechar. Claro. A los niños ponerles la televisión en inglés, siempre que se pueda, en fin, cuando tenga las opciones que hay, en ONO, en canal satélite digital, etcétera. Eso creo que son cosas que se deben hacer. Una cosa que está fatal en España es que el cine no es en idioma original. En Portugal, por ejemplo, las películas son en inglés. Ajá. En otros muchos países de Latinoamérica son en inglés. En México, por ejemplo, son en inglés. Aquí no, aquí en español. Aquí nos ponen eso de los subtítulos y decimos, no, yo no quiero con subtítulos. Claro, es cierto. Debería ser en inglés con subtítulos en inglés. Y con eso se aprende muy bien idiomas. Aprovechando las horas del día, en definitiva. Hay que aprovechar. Pedro, si vamos a invertir en Latinoamérica, lo tenemos más fácil con el idioma, eso también. Eso es verdad, no en todos los sitios. Ahí tenemos esa ventaja. Sí, Latinoamérica. Una razón más bueno, yo he dicho que el Congreso es América. Congreso el Congreso es América y Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica del mundo, ¿eh? Claro. Con lo cual el Congreso es América y evidentemente sí es más fácil el español. El idioma, es que no es el problema del español, el idioma abre puertas, el idioma hace amigos. Si yo no hablo un idioma no me voy a comunicar con un japonés que no hable nada. Entonces sería la película esta de Coppola, Lost in Translation. Claro. Pues el idioma es fundamental y por eso bien, si tenemos la ventaja de que es el mismo. Gracias a las relaciones de los españoles con los americanos en su momento, porque otros países, Inglaterra hizo círculos cerrados. Nosotros tuvimos relaciones con las indígenas, gracias a eso salieron niños mixtos y hoy México, donde vamos, no hay nadie puramente 100% blanco o 100% indígena, está todo mezclado. Ajá. Y gracias a eso tenemos el idioma español allí, porque si vemos otras colonias no se ha quedado el idioma, es un caso único España. Sí. A lo mejor a los españoles les gustaban mucho las indígenas y mantener relaciones, porque no pasa así en otros sitios, es decir, en ningún otro sitio se ha quedado el idioma del país, como es el caso de España. Pedro, antes de terminar, ¿cuáles son las expectativas, qué esperáis de este Congreso? Bueno, esperamos que la gente se relacione entre sí, que haya empresarios españoles que se relacionen con empresarios extranjeros de América Latina, y tenemos un proyecto interesantísimo al que voy a referirme muy brevemente ya para terminar, que es un proyecto patrocinado por Naciones Unidas y por el Banco Mundial, que es de casas habitables con paneles solares y hospitales, cualquier tipo de construcción que sea habitable a través de paneles solares y autosuficiente. Ejemplo, un hospital en la selva en África, a 100 kilómetros de distancia de cualquier red eléctrica. Sí. Eso hace que el propio hospital, con sus paneles solares en el techo y sus paneles solares en las paredes, sea habitable y autosuficiente. Quiero decir que no necesita fuentes de energía adicionales. Esto está cada vez más en boga y afortunadamente tenemos un acuerdo. Uno de los empresarios que asiste al Congreso, un equipo que asiste al Congreso, está patrocinado por Naciones Unidas, viene gente también de la División de Cambio Climático de Naciones Unidas, y estas personas tienen una financiación muy especial a través del Banco Mundial con un interés casi nulo, que permite que estos proyectos se puedan realizar gracias al apoyo de Naciones Unidas y del Banco Mundial. Esto es la estrella, digamos, que tenemos en nuestro Congreso. Muy interesante para los empresarios españoles también, porque se puede construir este tipo
de construcciones también en España. Claro. Y con las carencias que hay de energía, con la energía que es cada día más cara, yo creo que tú te quejas a veces de la factura de la siempre, luz, en público y en privado. Entonces, con esto no hay factura de luz. Yo en casa tengo unos paneles solares que me dan toda la energía a la casa y que no tengo que gastar nada en energía eléctrica. Es cierto que hay una inversión inicial que es importante, ahora cada vez menos, pero luego compensa, ¿eh? Claro, da mucha eficiencia satisfacción. energética, deberíamos apuntarnos todos a esa tendencia. No tiene más que ventajas, ¿eh? Claro. para todos, para el planeta también. Pero muy bien, pues hablaremos algún día, pronto, de esa Cuando iniciativa quieras. también, porque es muy interesante y le puede gustar a nuestros telespectadores, seguro. Pedro. Seguro que sí. Bueno, pues gracias y lo dicho, suerte en ese congreso y ya nos contaréis. Gracias a ti, Anabel, por venir al despacho y gracias a Información TV también. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy bien, pues por hoy nos despedimos, pero como saben, dentro de 15 días volveremos a estar de nuevo aquí en el despacho de Pedro Beltrán para contarles más novedades jurídicas y más iniciativas, en definitiva, de las muchas que se ponen en marcha desde este despacho en Alicante.